aprendizaje básico de esta lección número 2 es analizar el conjunto de normas jurídicas y políticas que como mandatos de hacer o no hacer viabilizan la organización social boliviana y colocan un determinado orden al interior de cada uno de estos territorios para que a través de mandatos de hacer o no hacer, la autoridad que tiene transitoriamente el poder vaya viabilizando el desarrollo al interior de todas las estructuras que componen la sociedad. El tema anterior nosotros ya lo hemos agotado, hemos visto con suficiencia que había sido la sociedad. Ahora hay que viabilizar el contenido normativo y político de cómo se ordena y organiza la sociedad. Ese es nuestro objetivo, ver cómo se ordena, cómo se organiza la sociedad en términos jurídicos y en términos políticos. Y para eso vamos a utilizar pues un código. Vamos a analizar una norma que es adecuada a nuestro objetivo de enseñanza-aprendizaje. Hemos elegido la Constitución y vamos a realizar las interpretaciones básicas. No vamos a realizar las interpretaciones sesudas, digamos, pero vamos a observar cómo se debe interpretar una norma, porque cuando ustedes el año 2023 vayan a pasar esas sus materias especializadas de derecho civil, por ejemplo, penal, derecho administrativo, laboral, familiar, se van a encontrar con un conjunto de mandatos, a ser familiares, mineros. Entonces van a encontrar un conjunto de normas especializadas y lo primero que van a observar es que esos artículos que están redactados, ¿no es cierto?, y que sirven para ordenar la actividad y la conducta de los hombres en sociedad, el juez a tiempo de dictar sentencia no los aplica pues simple y llanamente de forma literal, según la lectura que él hace o según la lectura que haría un docente o ustedes de un determinado artículo con un determinado mandato de no hacer o hacer seguido de sanción. Las normas, ¿no es cierto?, para ser viabilizadas en su concepto de regulación social, tienen que ser interpretadas. Supongamos que un chiquillo, un muchacho joven de 18, 19 años comete un terrible delito. Un homicidio es su primer delito, es joven, apenas tiene 18 años, no es un delincuente habitual y tiene muchas cosas que contarle al juez por las que habría cometido este delito, que pueden resultar elementos que no agraven, sino que mejoren su posición en el tribunal. Ahora, cuando el juez va a dictar la sentencia, todo el mundo sabe que ese chico joven es culpable, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que ir a la cárcel. Entonces, el juez, en el momento de dictar la sentencia contra este muchacho joven por haber cometido un delito, que está suficientemente probado en tribunales, y en el momento cúlmine de aplicar la sanción que le va a dar 5 años, 10, 15, según lo que diga la norma, que establezca la característica del homicidio, etcétera, no le va a dar pues la pena mayor a este chico, porque hay disminuyentes que determinan que si bien esa acción ha roto el concepto de la paz social y es necesario volver a reequilibrarla, deberá dar una pena, ¿no es cierto? Pero esa pena la va a interpretar leyendo adecuadamente la norma jurídica. Entonces, en este contexto, lo que nosotros debemos hacer es interpretar la norma jurídica, no leer simple y llanamente como se lee una noticia de periódico, la norma jurídica y aplicarla de forma literal. No, eso no se hace en derecho. La norma jurídica se la interpreta, se halla su verdadero espíritu y se la aplica. Hay normas jurídicas que son muy complejas, entonces hasta abogados con una gran formación social tienen sus dudas respecto de qué es lo que se veía en el espíritu de la ley cuando ésta fue viabilizada en el Parlamento o en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, para comprender debidamente la norma, tiene que interpretarle y darle su verdadero alcance y especificar cuál era el verdadero sentido de esta norma que le quisieron dar originalmente los que crearon la ley, que no son otros que senadores y diputados, que son los sujetos institucionales a quienes nosotros elegimos y los encargados por el Estado para viabilizar el monopolio de la ley.
senadores y diputados son los únicos que crean leyes, interpretan, modifican, ¿no es cierto? Entonces, en esta perspectiva, la aplicación de la ley siempre es interpretativa. Por ejemplo, cuando ustedes salgan abogados, de aquí a 4 años, que está muy cerquita, ¿no es cierto? Y ustedes actúen sea como abogados defensores de algún cliente suyo o como abogados que atacan las posiciones de otros clientes con otros abogados que van a utilizar en defensa de los intereses de sus clientes. Van a utilizar obviamente la norma jurídica, pero vean la característica que Hume le da a la norma jurídica cuando dice que esa misma norma jurídica tiene varios sentidos y la puede utilizar el abogado que ataca de una forma determinada y utiliza la misma norma otro abogado que defiende los intereses de otra forma. Entonces, esa es la característica esencial de la norma. Tiene esas posibilidades amplias para viabilizarlas en funciones distintas de ataque o de defensa y se utiliza la misma norma jurídica. Ahí radica la grandeza de la norma jurídica, que cada uno la va a interpretar de acuerdo y en función de los intereses, ¿no? Para viabilizar la legalidad, su legitimidad, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros vamos a analizar este tema número 2, que se denomina básicamente interpretación normativa y política de las formas de ordenación y del orden que debe existir en la sociedad política a través de normas políticas y a través de normas específicamente jurídicas contenidas en un texto adecuado que no es otro que la Constitución política, tenemos que interpretar. Nosotros en el decurso de nuestra materia, más adelante, tenemos una lección especializada para saber qué significa interpretación, cuántas formas de interpretación existen en la sociedad boliviana, quiénes son los jueces que interpretan las normas. Vamos a ver si la interpretación es homogénea como en el sistema anglosajón, donde cada juez, independientemente de su jerarquía, puede crear una interpretación o es regulado jerárquicamente como ocurre en la sociedad boliviana y solamente los jueces de la más alta jerarquía, los supremos, con sede desradicatoria en Chuquisaca, son los únicos que interpretan y los demás jueces inferiores en jerarquía simplemente utilizan lo que ya ha interpretado un juez superior. Entonces eso va a ser motivo de una lección especializada. Hoy simplemente queremos decir en términos muy sencillos y fáciles que cuando los abogados, las personas, los jueces y otros elementos especializados del derecho quieren viabilizar la aplicación de una norma jurídica para establecer cualquier elemento de conducta como mandato de hacer o no hacer, no la pueden aplicar literalmente a través de una sola lectura o de varias lecturas que le pueden hacer a la norma jurídica. Tienen que interpretarla y observar cuál era el verdadero espíritu, ¿no es cierto?, con el que senadores y diputados crearon la ley para que tenga una aplicación justa, tanto para la persona culpable como la persona que está en el tribunal y que ha sido agraviada por esta acción culpable de un individuo y ambos se van a enfrentar en el proceso judicial. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la interpretación. Luego, los detalles más específicos de la interpretación, como les dije, los vamos a ver esencialmente en una lección por separada, donde vamos a ver los detalles que importa la interpretación. Bien, ahora daremos inicio a nuestro segundo objetivo de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es? Establecer el carácter normativo, jurídico y político para ver cómo se ordena y se organiza la sociedad. Anteriormente nosotros hemos analizado un tema que es la sociedad, pero lo hemos visto a través de conceptos y definiciones de varios autores para ver cómo se organiza la sociedad, cómo se desarrolla y cómo se consolida en largo tiempo a través de esta combinación de estructuras y prácticas sociales como son el derecho, la política, la ideología, la cultura y la forma de crear riqueza en sociedad ahí abajo en la infraestructura. Son conceptos, ¿no es cierto? Son ideas que a través de actos de representación mental, que son los conceptos, nos permiten darle un justificativo a partir de una determinada teoría
a esa forma específica en la que se habría creado la sociedad. Ahora vamos a bajar a un nivel técnico especializado y vamos a utilizar como buenos abogados que vamos a hacer de aquí a 4 años nuestras características de comprensión interpretativa de la norma jurídica. No les digo que vayan a hacer grandes interpretaciones sesudas sobre la norma para establecer el carácter justo que tiene una disposición legal y agregar en una sentencia la culpa a un individuo y eximirlo al otro como víctima, ¿no? Como son ustedes muy jovencitos, vamos a hacer interpretaciones específicas que sin perder el ritmo científico de la norma, realmente ustedes vayan comprendiendo la característica de interpretación de la norma jurídica. Dicho esto, entonces vámonos a la Constitución política. A ver, a través de la Cámara, todos deberían tener ya su norma jurídica. ¿La tienen esta norma jurídica que se llama Constitución, sí o no? Sí, Bueno, doctor. muy Sí, bien, doctor. muy bien. Bueno, la tengan o no la tengan, y los alumnos que no la tienen, por favor, y los alumnos que también la tienen, vayan tomando en un papelito, en una cuartilla, en una hoja, con su lápiz, los artículos que vamos a interpretar. No vamos a interpretar todos los artículos, porque eso corresponde a su materia especializada para el 2023 de la Constitución Política del Estado. Pero sí vamos a interpretar esas formas normativas y políticas que ordenan y organizan la sociedad, ¿no es cierto? Ese es nuestro tema. Y para eso solo vamos a utilizar algunos artículos de la Constitución en su interpretación, no como habrán de hacerlo en su materia especializada de Constitución, que seguramente su profesor de pe a pa les va a enseñar cada uno de los artículos y sus alcances en el proceso, ¿no?, para viabilizar su materia especializada. Nosotros solamente algunos artículos, por eso les digo que tomen nota de todos los artículos que vayamos a analizar para ver el mundo político, el mundo económico, el mundo jurídico que aparece en este texto constitucional y que nos permite ver de forma muy clara ese conjunto normativo de cómo se ordena y de cómo se organiza la sociedad, de acuerdo con estos mandatos de hacer o no hacer, que están caracterizados en este conjunto híbrido político normativo que nos presenta la Constitución y que tienen un formato, porque los libritos de Constitución vienen en 1001 formatos, ¿no?, de este texto que vamos a analizar. Les había dicho que a mí no me parecía importante que ustedes fotocopien la Constitución. Lo importante es que ya para formar sus bibliotecas ustedes compren una Constitución que contenga su parte sustantiva y su parte adjetiva, porque les va a servir para ahora, les va a servir para la materia constitucional y les va a servir para el desempeño de su uso profesional cuando todos ustedes sean abogados, tengan sus flamantes oficinas y admitan a sus primeros clientes para resolverles sus problemas, ¿no es cierto? Bien, entonces es importante no fotocopiar, tener la Constitución política con sus dos partes integrantes, parte sustantiva y parte adjetiva. A ver, ¿qué les digo? Cuando me estoy refiriendo a la parte sustantiva de la Constitución, me estoy refiriendo básicamente a los derechos y las obligaciones que tienen las autoridades, las personas y las demás instituciones para hacerlas valer ante un tribunal de justicia. Y la parte adjetiva de la Constitución está formada por todos esos procedimientos específicos y generales con los que ustedes pueden acudir ante un tribunal con su abogado especialista para recuperar un derecho que supuestamente les haya conculcado una persona o una autoridad cuando desempeñaban su ritmo normal de vida en sociedad. Eso es lo sustantivo, eso es lo adjetivo. Lo adjetivo es el procedimiento y me parece que para el 23 van a empezar a conocer qué se entiende por procedimiento para aplicar específicamente un conjunto de normas que te digan este es el procedimiento adecuado con el cual tú vas a recuperar tu derecho que fulanito de tal o la autoridad del territorio te ha quitado y que por lo tanto te está negando un derecho que tienes establecido por la Constitución respecto de tu propiedad, respecto de tu nombre o de cualquier hecho que deba conocer un juez en última instancia. Bien, entonces la Constitución había tenido dos partes esenciales, ¿no es cierto? Una parte sustantiva y una parte adjetiva. Y eso es lo que ustedes deben adquirir en el mercado. Tienen que tener ya su biblioteca especializada.
y en este caso inícienla comprando su constitución política del Estado, que les va a servir para muchas otras materias y para su vida profesional. Bien, ahora iremos a observar los siguientes hechos. ¿Cuál es la constitución política del Estado que vamos a analizar en este momento? La constitución política del Estado que vamos a analizar como objeto de interpretación de las normas más importantes para ordenar y organizar la sociedad boliviana están referidas a la constitución política actual, ¿no es cierto? Esa constitución política actual que ha sido aprobada por referéndum el año 2009, que está sustituyendo con sus normas políticas y jurídicas a las antiguas constituciones políticas del Estado. Entonces estamos estudiando la actual constitución política del Estado, la de 2009, que ha sido aprobada por la sociedad a través de una forma que la vamos a ver en la Constitución que se llama referéndum, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿de dónde surgen estas normas constitucionales? En el caso de la Constitución política del Estado del año 2009, que es la que nosotros vamos a comentar en su interpretación, ¿no es cierto? Esta actual Constitución política del Estado, que es la del 2009, ha surgido como el resultado de un proceso de trabajo que le han encomendado fundamentalmente aquellos asambleístas que formaban parte del poder constituyente, para que el conjunto de los asambleístas cree un nuevo resultado normativo que se iba a verificar en la creación de esta nueva constitución política del Estado que actualmente rige la organización de todo lo que tiene que ver con la sociedad, conceptos como órganos de poder, funciones, atribuciones, competencias, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos, toda constitución, simple y llanamente, así de simple, va a ser creada por el poder constituyente, porque en Bolivia tenemos un poder constituido también. Ahora, ¿qué es el poder constituyente? Es un conjunto de asambleístas que han sido elegidos allá por el año 2007 y que tenían esa misión, crear inicialmente una nueva constitución que admitiese a grupos sociales que no estaban admitidos, pero que estaban reconocidos de facto al interior de la sociedad boliviana. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los grupos nacionales quechuas, aymaras y tupi-guaraníes. Antes el único grupo reconocido formalmente era el grupo que correspondía a la sociedad blanca y lo que se denominaba en aquel sentido la sociedad mestiza, producto de una hibridación de raza, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, cuando se produce esta asamblea constituyente, se quiere viabilizar una constitución para visibilizar, ¿no es cierto?, y establecer constitucionalmente y reconocer sus derechos colectivos e individuales de cada una de estas naciones que habían sabido formar parte de la sociedad boliviana como grupos heterogéneos nacionales, que son los quechuas, los aymaras y los tupi-guaraníes. Todos ustedes saben que los quechuas habitan en la geopolítica de nuestro mapa, los valles térmicos y mesotérmicos, más calientes, menos calientes, eso significa térmico y mesotérmico, ¿no? Ahí tenemos valles calientes como, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no?, como el valle de Misque, que es mucho más caliente que el valle central de Cochabamba, ¿no es cierto? Y los valles térmicos están formados en lo general por Cochabamba, por Chuquisaca y por Tarija. Luego tenemos las tierras altas donde habitan los aymaras fundamentalmente, ¿no? Ahí está Oruro, ahí está Potosí, ahí está La Paz, etcétera, etcétera. Y luego en los llanos habitan todas esas naciones que se llaman tupi-guaraníes y que están descritas en la Constitución Política del Estado, son 36 en general. Entonces, todas ellas conforman la nación boliviana, blancos, quechos, aymaras y tupi-guaraníes. En años anteriores se ha recomendado que no se utilice el término de mestizaje, ¿no?, porque es un producto de hibridación, y que simplemente se utilicen las razas fundantes que son, ya saben ustedes, las que acabo de exponer. Ahora, ese poder constituyente que ha surgido el año 2007 en Bolivia tenía esa misión, crear una nueva constitución política
para que se visibilice y para que se constitucionalicen los derechos colectivos de autonomía, autogobierno y libre determinación de la nación quechua, de la nación aymara y de la nación tupi-guaraní, que conjuntamente con la nación blanca formaban el pueblo boliviano. Entonces nosotros nos llamamos bolivianos, pero tenemos nuestras capacidades de diferenciación entre estos distintos tipos de sociedad, como los hemos visto en el concepto de la formación social boliviana, ¿no? Además de un poder constituyente, que es el originario y que crea la primera constitución y luego las reforma, la modifica total o parcialmente, eso vamos a ver posteriormente. Existe en Bolivia el poder que nosotros llamamos constituido. Hay una diferencia entre poder constituyente y poder constituido. No se olviden, el poder constituyente es el encargado de crear una nueva constitución y es una asamblea de bolivianos, lo más representativos de toda la sociedad, los que se unen, forman una asamblea y se les encarga de crear una nueva constitución con objetos particulares, como es el caso del 2009, visibilizar y constitucionalizar los derechos de los grupos aymaras, tupi-guaraníes y quechuas, y además masificar el concepto de la autonomía y la descentralización como vía del desarrollo para la sociedad boliviana, que la vamos a ver ahorita nomás cerquita en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Pero en forma conjunta con este poder constituyente, que es el encargado de crear la Constitución, porque no vayan a creer ustedes que la Constitución la crean los senadores y diputados. No, no es así. Los que la crean son la Asamblea, que forma parte del Poder Constituyente. ¿Qué es el Poder Constituido? El Poder Constituido es el conjunto de funciones que establece esa organización y esa ordenación de la sociedad a través del accionar que tienen los senadores y los diputados, que son los encargados por la Constitución de crear la ley, modificarla, interpretarla, abrogarla y derogarla, ¿no es cierto? Luego viene el Poder Ejecutivo, que a través de normas que no tienen la característica y naturaleza de leyes, a través de decretos supremos y decretos reglamentarios, viabilizan el derecho administrativo y proponen formas mejoradas para que el boliviano pueda vivir de forma más digna. Luego viene el sistema judicial, que es el encargado de solucionar los problemas que tienen entre sí las personas y los bolivianos que tienen sus problemas con las autoridades. De eso se encarga el Poder Judicial, disponiendo elementos neutros, que son jueces, y que analizan la situación que presentan ambas partes, los demandados y el demandante, en un proceso, y finalmente en una sentencia este juez va a fallar a favor de una de estas dos partes que se ha presentado ante un tribunal reclamando y el otro respondiendo, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el poder electoral, las elecciones. Con ese poder electoral, ¿qué hacemos? Hacemos algo que es fundamental. Reproducimos el concepto de autoridad en la sociedad boliviana cada 5 años. Cada 5 años nombramos un presidente nuevo, un senador, un diputado, asambleístas, concejales, senadores y diputados, ¿no? Viabilizamos el cambio de la representación política en la sociedad para que se conviertan en autoridades de una parte determinada del territorio y a través de mandatos de hacer o no hacer, viabilizar la ordenación y el orden en la sociedad boliviana. Entonces el poder constituido está formado básicamente no solamente por los del legislativo, sino por todas esas funciones que acabo de nominar. Ellos no crean la Constitución, simplemente viabilizan los procedimientos que los ha creado el poder constituyente para organizar y ordenar la sociedad. Por tanto, ya tenemos una definición básica de algunas cositas con las cuales nosotros podemos entender nuestra Constitución Política del Estado. Dicho esto, vamos a interpretar las características de nuestra Constitución Política del Estado. Si ustedes abren, por ejemplo, su Constitución Política del Estado en el artículo número 1, ¿qué es lo que van a ver en el artículo número 1? En el artículo número 1 y antes en el preámbulo que se llama de la Constitución Política del Estado, lo que ustedes van a observar es la caracterización originaria de la sociedad boliviana. A ver, dicho en palabras muy cortitas para no leer este preámbulo enorme de la Constitución.
¿Qué es lo que analiza el preámbulo? Las formaciones sociales originarias, como hemos visto en el concepto de formación social, que han prevalecido al interior de la sociedad boliviana. Tenemos, por ejemplo, la sociedad Tiahuanacota, los señoríos aymaras, tenemos, por ejemplo, la sociedad incásica, tenemos la sociedad colonial, la sociedad republicana y finalmente estamos arribando al conocimiento de este nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad plurinacional de Bolivia, que es la que actualmente a través de la Constitución expresa una forma particular de orden y de organización social. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un largo proceso en el que la sociedad boliviana se ha ido formando con fuentes distintas originarias. Entonces, en este preámbulo, lo que se analiza básicamente es el proceso de creación de esa forma societal que actualmente nosotros la denominamos Sociedad Plurinacional Boliviana, con la formación de un nuevo Estado y que se había formado de forma anterior, con todas aquellas caracterizaciones que he acabado de nombrar. Entonces, donde se observan procesos de resistencia, donde se observan procesos de colonización, donde se observan procesos de integración, etcétera, etcétera. Vámonos al artículo 1 para ir cumpliendo con nuestras líneas interpretativas. A ver, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución Política Boliviana? ¿Qué vamos a hacer? Una lectura literal. Vamos a leer lo que literalmente está escrito en frases con composición jurídica. ¿Qué dice? A ver, una cosita previa antes de ir al análisis propio del artículo 1. ¿Están todos ustedes con su Constitución? Bien, los que no están, atiendan, por favor. A ver, vamos a ver de forma mínima, muy mínima, cuál es la estructura previa de la Constitución para luego realizar el análisis del artículo 1 de este cuerpo constitucional. Como ustedes pueden ver, a ver, abriré mi cámara, como ustedes pueden observar, la Constitución tiene una estructura determinada que ordena todos esos mandatos de hacer o no hacer que están expresados clásicamente bajo la forma de artículos. Si ustedes son atentos y se fijan en la parte anterior de los títulos, anterior al artículo 1, van a ver así a grandes rasgos, de forma muy simple, la estructura de la Constitución Política del Estado. A ver, ¿cómo se divide una Constitución Política del Estado? Para hacer un análisis ordenado, primeramente se divide en partes, como ustedes pueden ver, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, que compone la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? En esa primera parte, que es muy importante para la Constitución, ¿qué es lo que se va a conocer? Se van a conocer lo que dice aquí la Constitución como bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Ustedes saben que hasta antes de esta Constitución Política del Estado, la del 2009 que vamos a interpretar, habían otras constituciones políticas del Estado que regían el orden y la organización social boliviana. Y en esas anteriores constituciones políticas solamente habían derechos individuales. ¿De quiénes? De nosotros, los ciudadanos, las personas mayores de 18 años, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, y de todas las personas naturales y las personas jurídicas. Entonces, esta primera parte de la Constitución boliviana, que es la forma en la que se estructura precisamente, está conteniendo esos derechos fundamentales que están garantizados por la Constitución y que sirven de respaldo a los derechos de las personas físicas y las personas jurídicas que existen en Bolivia. Ahora, una persona no simplemente tiene derechos, también tiene obligaciones con el Estado, y en esta primera parte también podemos encontrar aquello. Y garantías, ¿qué son las garantías? Son las posibilidades procesales o adjetivas, como habíamos visto de forma anterior, con la que un abogado especializado habrá de presentarse ante un tribunal munido de su cliente, donde habrá de quejarse porque una autoridad o un ciudadano le está conculcando un derecho que constituye una garantía constitucional. Entonces él va a encontrar el procedimiento especializado, va a plantear el caso, el juez va a escuchar el caso, también le va a escuchar en el planteamiento del caso a la otra parte que ha sido denunciada, y finalmente el juez va a tomar una opinión y va a sacar una sentencia
y va a ver la posibilidad cierta de si el derecho a través de la actuación del juez les destituye o no les destituye ese derecho conculcado o no conculcado que se ha presentado en la demanda. Entonces los hombres no simplemente tenemos derechos, tenemos obligaciones que son tareas sumisas de obediencia ante la ley respecto del Estado y tenemos las garantías que son esos procedimientos que nos sirven para recuperar nuestros derechos cuando nos dirigimos ante un tribunal y el juez falla en favor nuestro y se nos restituye un derecho que nos había conculcado una persona o una autoridad. Entonces, de forma práctica, una constitución política del Estado está formada por partes. Estas partes se vuelven a subdividir en títulos, los títulos se dividen en capítulos, los capítulos se dividen en artículos, los artículos se dividen en numerales, 1, 2, 3, números arábigos. También los artículos se pueden dividir en letras, que se llaman incisos, y los artículos se pueden dividir en una parte genérica más grande como parágrafos. ¿No es cierto? Entonces existe una forma especializada de leer la Constitución Política del Estado. Así cuando ustedes, por ejemplo, hacen su confesión de fe religiosa y llevan la Biblia a los centros religiosos, cualquiera sea su confesión de fe religiosa, ustedes tienen una forma determinada para hallar un versículo, ¿no? Lo mismo existe en la Constitución. Hay una estructura determinada que te permite, según un orden normativo metodológico, establecer el punto de vista que se va a debatir entre los abogados y que lo va a conocer un juez para posteriormente determinar en sentencia. Los parágrafos, para dividirlo de los numerales presentados en arábigos, 1, 2, 3, o incisos A, B, C, D, vienen siempre con notación romana, romanos, números 1, 2, 3, 4. Esos son los parágrafos para que ustedes los distingan de forma más rápida. Inclusive la Constitución, para redactar no simplemente estos elementos que han surgido del poder constituyente, sino las leyes posteriores que las va a redactar el poder constituido, tiene una ley que te dice cómo debes redactar un conjunto normativo para que al leerlo lo entienda toda la población. Si no lo entiendes, recurres a la interpretación para saber cuál era el verdadero espíritu de la ley o cómo fue creado intencionalmente a partir de la acción de senadores y diputados, que son los que crearon la ley en el monopolio constitucional boliviano. Bien, proseguimos. Artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1? Perdón, antes de iniciarnos en nuestra actividad de interpretación, que lógicamente debería ir a partir del artículo 1, vamos a hacer algo más importante. Nos vamos directamente, abran sus constituciones, por favor, en el artículo 410. Artículo 410. Vayan tomando nota de los artículos que vamos a interpretar porque van a formar parte del examen, como ya les he comentado. ¿Por qué es importante el artículo 410? Es importante el 410, que es el final de la Constitución, porque nos indica la forma en la que aparecen las leyes en el proceso de orden y de organización social con el establecimiento de sus funciones legislativa, ejecutiva, judicial y electoral. Ustedes saben que para el año 2023 y ahora en nuestra materia estudiamos normas especializadas civiles, estudiamos normas especializadas penales, estudiamos normas agrarias, normas familiares, normas mercantiles, normas constitucionales, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de normas. Entonces, lo que se nos presenta en sociedad como norma es un mare magnum de normas de distinta característica por materia. Hay normas familiares. Si quieres casarte, tienes que leer una norma familiar y debes cumplir sus requisitos. Quieres divorciarte, debes leer el Código de Familias, ¿no? Quieres hacer un giro económico, deberás leer el mandato de hacer o no hacer seguido de sanción para establecer un giro comercial y vender computadores a tus compañeros en tiempos de pandemia para conectarte por la vía virtual, ¿no es cierto?
Por ahí en tu propiedad agraria te has encontrado con petróleo que aflora en tu propiedad y decides explotar ese petróleo y tendrás que leer el código de hidrocarburos. Por ahí en tu propiedad rural te has encontrado con una afloración de oro y quieres explotar ese oro y tendrás que someterte al código de minería. Entonces la vida no había sido tan libre, ¿no?, para los ciudadanos del mundo. Siempre estamos sujetos, a las características que plantea la norma para realizar el camino de nuestras actividades todos los días de nuestra vida. Debemos hacer lo que manda la norma. Debemos dejar de hacer lo que no manda la norma. Ahora, en este artículo 410, la Constitución Política del Estado, que es el primer artículo que vamos a interpretar, nos muestra básicamente cómo habían estado ordenadas y cómo podemos acceder a ese orden los abogados, los jueces, los estudiantes, los docentes. Hemos dicho que lo que caracteriza no simplemente en Bolivia, sino en el mundo, respecto del nacimiento de la ley, es que hay miles y miles de formas que todos debemos conocer para viabilizar qué es lo que debemos hacer y no hacer. Ahora, ¿cómo procedemos a viabilizar un orden y una organización social específicamente en este Poder Judicial para conocer de forma ordenada cuál es el orden que impera en las leyes? El artículo 410 nos los explica taxativamente. Este artículo 410 forma parte de la última que constituye la Constitución Política del Estado. Es la quinta parte y su título nos habla de jerarquía normativa y reforma de la Constitución, primacía y reforma de la Constitución. Ese es su objeto. A ver, iremos por partecitas. Sin diminutivos, nos iremos por partes para observar su estructura y conocimiento, toda vez que ustedes son muy jovencitos. A ver, el artículo 410 nos dice que todos nosotros podemos imponer un orden determinado para conocer esa multiplicidad de normas que te dicen qué debes hacer o qué no debes hacer, utilizando tu conducta y voluntad cuando realizas tus actividades cotidianas, practicas deporte, estudias, trabajas, comercias, etcétera, etcétera. El artículo 410 dice lo siguiente: todas las personas naturales, las físicas como ustedes, e individuales, las colectivas, que son una ficción jurídica, así como los órganos públicos, ya saben, el legislativo, el ejecutivo, el electoral y el judicial, e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Aquí está la primera y efectiva caracterización de la norma específicamente constitucional: que todas las personas que viven en un país determinado o en la sociedad boliviana, en este caso, seamos personas naturales, individuales, personas jurídicas, así como órganos públicos, legislativos, ejecutivos, todos desenvolvemos nuestras actividades de acuerdo con lo que dice inicialmente la norma constitucional. Nos encontramos sometidos a la presente Constitución. Artículo 410, parágrafo primero, dice eso. El 410, parágrafo 2 romano, dice lo siguiente: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Esta es una disposición constitucional muy clarita, como agua de pozo, ¿no? Clara. ¿Qué dice? ¿Qué significa en su interpretación este artículo 410, parágrafo 2? Que la norma más importante de todo ese conjunto multifacético de normas que tenemos en Bolivia había sido la norma que proviene específicamente del espacio constitucional en la sociedad boliviana. Ahora, para darle su real importancia a la Constitución, a la norma constitucional, en el artículo 410, parágrafo 2, la Constitución se pronuncia y dice que la norma constitucional es la norma suprema. Entonces, ustedes ya pueden ubicarse rápidamente cómo los abogados, los estudiantes, los docentes tenemos la posibilidad de ubicarnos entre todo ese conjunto disímil de normas que regulan nuestra conducta. Ustedes ya lo han visto, tal vez no lo han apreciado con claridad, pero está establecido ahí
en el artículo 410, parágrafo 2. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que para conocer el orden de las normas jurídicas dentro de tantas que existen en la sociedad boliviana y en el mundo entero, la única posibilidad de ordenar la norma jurídica de forma lógica para la defensa de los intereses y los ataques de nuestros clientes respecto de nuestra asesoría jurídica es que estas normas se diferencian por ser normas que superiores en jerarquía y normas inferiores en jerarquía. Repitamos lo que dice el artículo 410, parágrafo 2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Entonces, todo este conjunto amplio de normas que pueden provocar muchos dolores de cabeza, nosotros los abogados lo interpretamos inicialmente como un sistema de normas. Y la forma en la que ordenamos nuestro sistema jurídico propio en la sociedad boliviana es diferenciando por qué unas normas son jerárquicamente superiores y otras normas son jerárquicamente inferiores, de forma tal que un sistema jurídico o fundamentalmente un orden jurídico estará constituido por normas jurídicas superiores en jerarquía y normas jurídicas inferiores en jerarquía. La Constitución lo dice muy claramente en el artículo 410, parágrafo 2, que la norma superior en jerarquía dentro del conjunto de todas las normas que regulan nuestra conducta en la sociedad se denomina ¿qué? Norma constitucional. Entonces, cuando un juez en un tribunal va a determinar si el cliente de ustedes como abogados es culpable o es inocente, ¿qué norma va a iniciar para establecer cuál ha sido la conducta de su cliente y observar si este es culpable o es inocente? Va a iniciar el decurso de las normas, estudiando la acción de ese individuo y va a iniciar por el camino más lógico, que es la norma constitucional. Y luego va a ordenar esta su situación de culpable o de inocencia de su cliente a través de otras leyes inferiores en jerarquías. Si se trata de un delito, utilizará pues el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Si ha habido un daño económico, lo podrá calcular con otro tipo de normas. Entonces, cuando un juez está pronunciando una sentencia, tiene la obligación constitucional de analizar la norma constitucional y las leyes inferiores en jerarquía, que son las que acabamos de mencionar. Entonces, todo sistema normativo en Bolivia, ¿cómo se ordena y se diferencia? Todo sistema normativo en Bolivia y en el mundo se diferencia porque ese conjunto de leyes varias que tenemos, ¿no es cierto?, lo podemos ordenar en normas jerárquicas superiores y en normas jerárquicas inferiores. Ahora, jurídicamente, de acuerdo con la Constitución y en el parágrafo 2 del artículo 410, ¿cómo se llama esa ordenación técnica de estructurar las normas como jerárquicas superiores y como jerárquicas inferiores? Como ustedes pueden ver en el artículo 410, parágrafo 2, la forma de la ordenación entre jerarquía superior e inferior de la norma es a través de una característica conceptual constitucional. Se llama bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿qué ha sido el bloque de constitucionalidad? Habían sido un conjunto variopinto de varias normas que tienen diferentes materias. Pueden ser normas civiles, normas penales, normas familiares, normas comerciales, normas constitucionales, normas administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran etcétera. Ese bloque de constitucionalidad, ¿cómo se ordena? Por normas jerárquicas superiores y normas jerárquicas inferiores. Y dice la Constitución lo siguiente: el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales. Luego viene que los convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitarios ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía: superior e inferior, no se olviden, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Luego van a haber unos arábigos, 1, 2, 3, 4. Es la famosa pirámide de Kelsen, donde por su importancia se ordenan las normas como superiores y como inferiores. A ver, ¿cuál había sido la norma superior del ordenamiento del sistema jurídico? De acuerdo con el artículo 410, parágrafo 2, numeral 1 de la Constitución que estamos leyendo. La norma superior en jerarquía se llama Constitución Política del Estado y debe ser aplicada
con preferencia a una norma o ley ordinaria por el juez, los abogados o todos los que intervenimos en el acto de tribunales en derecho. ¿Cuál había debido ocupar el peldaño número 2 en calidad jerárquica superior? Los tratados internacionales, entre ellos el más importante, el que van a estudiar en su materia especializada en derecho penal, va a ser sin lugar a dudas aquella norma que se denomina el tratado, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, cuyo objeto de estudio es la defensa de los derechos humanos para todos los ciudadanos a escala global, ¿no? Y del cual Bolivia es signatario, porque este tratado internacional que les acabo de nombrar forma parte del espacio de la ONU y todos los estados nacionales se han adherido por su importancia, porque se trata de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas que habitan cualquier tipo de sociedad en el mundo y que los pueden utilizar para la defensa de los mismos. Entonces, la primera norma jerárquica superior de Bolivia en ese triángulo y ocupando la cúspide está la Constitución Política del Estado. Luego los tratados internacionales, particularmente, hay muchos tratados, ¿no? Pero particularmente que analiza la defensa de los derechos humanos del ciudadano boliviano, la ciudadana boliviana, porque Bolivia ha sido signataria de ese pacto de San José de Costa Rica y lo ha aprobado con una ley nacional. Luego, el tercer peldaño por jerarquía superior e inferior que ocupa la norma jurídica son las leyes nacionales. ¿A quiénes llamamos leyes nacionales? Esas leyes especializadas ya las van a empezar a estudiar conmigo, en el caso de la norma constitucional, por ejemplo, en el caso de la norma civil penal. Entonces, cuando hablamos de leyes nacionales, estamos hablando de las leyes civiles, las leyes penales, las leyes familiares, las leyes mineras, las leyes de hidrocarburo, las leyes comerciales y todas las leyes que rigen nuestra conducta cuando realizamos determinada actividad en sociedad. Entonces, el tercer peldaño en jerarquía superior e inferior lo ocupan las leyes. En este mismo peldaño están los estatutos autonómicos. ¿Qué son los estatutos autonómicos? Como ustedes me pasan la materia de administración y gestión pública, que es donde se analiza particularmente este tema, los estatutos autonómicos son las cartas normativas que permiten el desarrollo de un determinado tipo de territorio en la sociedad boliviana que está dirigido por un gobernador y por una asamblea departamental. Entonces, un estatuto autonómico es la norma que dirige el desarrollo del departamento de Cochabamba, del Beni, Pando, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, etcétera, etcétera, los 9 departamentos. En el mismo peldaño, conjuntamente con las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, están las cartas orgánicas. ¿Qué son las cartas orgánicas? Son las disposiciones municipales que rigen otros territorios específicos en la sociedad boliviana. En este caso, las municipalidades. Puede ser la municipalidad en la que vivimos ustedes y yo, que es la municipalidad de Cochabamba. O si viviéramos en Clisa, la municipalidad de Clisa, o la municipalidad de Tintín, de Vila, de Tarata, de Germán Jordán, que es Clisa, etcétera, etcétera. En este mismo peldaño está el resto de la legislación departamental, que es la que produce la gobernación al margen de las leyes. La municipal, que produce, ya sabemos, que producía antes de viabilizarse con plenitud la autonomía en Bolivia, viabilizaba la municipalidad ordenanzas con carácter general y resoluciones con carácter particular. Y la indígena, que también produce leyes para la defensa de las personas que viven en el mundo rural. En el último peldaño de esta pirámide metafórica, por importancia jerárquica superior, jerárquica inferior, nos encontramos a los decretos y reglamentos. Los decretos y los reglamentos son también normas, pero estas normas no tienen la misma calidad, ojo, que una ley que producen senadores y diputados, porque los decretos y los reglamentos, al ser normas, son producidos por un órgano de poder específico que en Bolivia es el Poder Judicial, en Bolivia y en el mundo, por supuesto,
esto, los del Poder Judicial, presidente, vicepresidente, los ministros, etcétera, ellos son los que dictan los decretos y los reglamentos. Son normas jurídicas, pero se diferencian de las leyes porque estas por monopolio constitucional simplemente son viabilizadas en su creación, derogación, abrogación, interpretación, modificación, por esos señores que ustedes los eligen cada año, cada 5 años, perdón, y que son los senadores y los diputados. Entonces, de esa forma nosotros hemos analizado ordenadita por jerarquía superior, jerarquía inferior, dentro de un sistema de desarrollo de ordenamiento más amplio que es el sistema judicial boliviano, a través de su característica técnica que es el bloque de constitucionalidad, porque hay normas superiores e inferiores, cómo se llaman las superiores y cómo se llaman las normas inferiores. Bien, vean que apenas estamos analizando el primero de los artículos, hemos pasado por el 410 y luego nos vamos a trasladar ya de forma ordenadita al artículo número 1, pero era necesario que ustedes conozcan cómo se pueden ordenar las normas jurídicas, ya lo sabemos, a través de un bloque de constitucionalidad, de jerarquía superior, de jerarquía inferior y los puestos que ocupan las leyes de acuerdo con el lugar de donde han surgido. Si han surgido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se llaman leyes. Si han surgido como normas en el Poder Ejecutivo, son simples decretos y reglamentos. Si son ordenanzas y resoluciones, habrán surgido en el municipio. Si son normas o resoluciones de la gobernación, serán normas de descentralización administrativa. Entonces, de esa forma, nosotros hemos interpretado básicamente y de forma muy sencillita todo aquello que implica el conocimiento del artículo 410 en relación a la multiplicidad de normas y cómo éstas podían mantener un orden y una organización social y de esa forma beneficiar a sus usuarios, abogados, gente que tiene problemas con otras personas en el derecho y que van a ser dirimidas ante un tribunal de justicia.